Juan, capítulo 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: «Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él». Antes de entrar en estos 8 versículos que hemos leído, yo quisiera que pensarais por un momento en alguien o en algo que apreciáis. Y algo o alguien que apreciáis de tan gran manera que podéis tomar mucho de vuestro tiempo para contemplar, observar y disfrutar. Quizá un ser querido, vuestros hijos, o vuestros familiares, quizá un objeto, un regalo preciado, antiguo, un cuadro, pero es algo que contempláis con sumo gozo y que cuanto más contempláis, más os inspira, más veis, más disfrutáis, hasta el punto que parece que no os cansáis, al menos un tiempo. Esto es lo que ocurre, quizá multiplicado, con respecto a la persona del Señor Jesús. Conforme vamos avanzando en el Evangelio según Juan, vamos observando, contemplando más del Señor Jesús. Y aun cuando algunos de nosotros que llevamos más de 30 años leyendo el Evangelio de Juan año tras año, aún uno sigue disfrutando y sigue descubriendo. La contemplación de Dios no es de una manera mística, como algunos pueden ver. Nosotros no nos conformamos con observar a Dios en la creación, sino que tenemos algo mucho más preciado, que es la revelación, que es la Escritura. Y coger un pasaje y empezar a descubrir algo que en lecturas anteriores no habías descubierto, no habías matizado o meditado en ellas. Yo propongo que quizá tengáis la misma experiencia conmigo cuando en esta nueva ocasión de seguir analizando y estudiando el Evangelio de Juan nos encontramos justo en este momento crucial de nuestro Señor entrando en Jerusalén y todo lo que esto sorprende. Quizá uno pueda leer estos pocos versículos, quizá algunos más relacionados, todo el capítulo 12, quizá al final del capítulo 11, que tiene que ver con este comienzo de la última semana de la vida de nuestro Señor Jesús aquí antes de ser crucificado. Y si lo hacéis, si lo analizáis, tomáis el tiempo como esa contemplación de algo hermoso ante vuestros ojos, seguramente descubriréis mucho más de lo que yo puedo haber descubierto o tú ya hasta ahora has descubierto. Claro, para poder ver una imagen más completa de todo lo que nosotros tenemos aquí, una vez más, como decíamos anteriormente, tendríamos que coger los 4 evangelios. Quizá incluso podríamos decir, bueno, dejamos el Evangelio de Marcos porque es el más reducido y todo lo que Marcos nos revela sobre este acontecimiento está en Mateo, Lucas y Juan. Pero no sé si alguna vez os habéis planteado la armonía de los evangelios. El cómo cada autor ve un acontecimiento desde una perspectiva distinta. No hay ningún tipo de contradicción, no hay ningún tipo de oposición, sí una armonía donde podemos ver, ¿no?, cómo se va desarrollando la historia que nos va describiendo. Y así es como lo tenemos aquí. Yo propongo que lo hagamos de esta manera.
analizamos todo lo que tenemos en estos evangelios y podemos ver, nuestro Señor Jesús sale de Betania, ha estado allí. Recordáis que hizo el milagro de la resurrección de Lázaro, tuvo que esconderse durante un tiempo, luego vuelve otra vez a Betania. María, su hermana, la unción, la cena especial que le hacen en casa de Simón el leproso, etc. Y tras todo ese acontecimiento decide entrar en Jerusalén. En esta ocasión la entrada de Jerusalén va a ser diferente, no va a ser en secreto. En otra ocasión, también con la fiesta de los judíos, el Señor Jesús decidió entrar en Jerusalén en secreto. Sus hermanos, la familia, los discípulos habían ido antes, pero él entró disimuladamente. Claro, no lo pudo mantener en secreto mucho tiempo en aquella otra historia, en capítulos anteriores, porque enseguida empezó a hablar, empezó a echar a la gente del templo, etcétera, y se creó un revuelo. Pero aquí ya decide hacerlo de una manera pública. Y le manda a los discípulos, nos dicen, para que vayan adelantándose y van a encontrarse allí con un señor y les va a pedir, por favor, que les deje el pollino, ¿no? El asna, que está allí con su cría, y que se lo deje tomar. Está la conversación que se nos describe en el Evangelio de Mateo, cogen el pollino, el pequeño asno, y ponen las mantas encima del pollino y nuestro Señor Jesús se sube. A la misma vez viene ya toda la multitud que ha estado con él en Betania, en todo ese acontecimiento de la cena especial y de la unción, recordando todo lo que ha ocurrido, y van caminando como una especie de procesión con el Señor Jesús, montado en aquel pollino. Juan nos tiene que hacer la nota, como siempre nos va haciendo aclaraciones en su Evangelio, de que esto ya estaba escrito y señalado, porque los reyes, dice, los príncipes, entraban triunfantes no en caballos blancos, como nos podemos imaginar en las películas, sino en pollinos, y lo podemos mirar en algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Zacarías, ¿no? Seguramente tendréis ahí la cita. La gente está contenta, no sabemos de qué tipo de gozo se llenan, de tal manera que toman ramas, palmas de los árboles, porque también nos dice el Antiguo Testamento, el Levítico, que era una señal de triunfo, de victoria, o de honra, o de honor para los vencedores. Y la gente va tirando sus mantos para que aquel pollino donde va sentado nuestro Señor pueda pasar allí. Esto crea un revuelo. No es de las otras maneras en las que Jesús estaba actuando, sino que ahora lo está haciendo de una manera totalmente distinta. A la misma vez, nos cuentan también los evangelios, que se está creando una especie también de alboroto en Jerusalén, porque se han enterado que Jesús, el que había resucitado a Lázaro, estaba en Betania, se está acercando a Jerusalén. Ya ha recorrido la noticia. Quizá incluso el hombre del pollino. Oye, ¿sabes que Jesús, el hijo de María, me ha pedido ya el pollino porque viene por aquí cerca la gente, el que ha hecho el milagro acerca de Lázaro? Y nos dice aquí que estaban allí preguntándose, el que ha hecho esta señal viene, vamos a salir a recibirlo. Así que va a haber un momento de expectación, nos lo está describiendo aquí los evangelios. Viene por una parte un grupo de ellos acompañando al Señor Jesús con palmas y con alegrías, y por tanto otros salen de Jerusalén y de sus puertas para recibirle también en multitud. Y hay un encuentro. En medio de ese encuentro, de pronto empiezan a alabarle: Hosana, bendito el que viene, en el nombre del Señor, el Hijo de David. Y hay alabanzas con respecto a él. Los otros evangelios nos recuerdan que los fariseos ya están molestos, están viendo todo aquel alboroto y de alguna manera le dicen a Jesús: ¿cómo permites que esto ocurra? Uno de los evangelios dice: mira, si esta gente callara, las piedras se levantarían para proclamarlo. Fíjate lo que está diciendo. En otro de los evangelios dicen, bueno, incluso los niños, porque en aquel momento también incluso los niños de alguna manera empiezan a alabar y exaltar. Es un momento de júbilo que se está extendiendo por toda la ciudad. Nos va a describir después que, bueno, el Señor Jesús sabe lo que hay en el corazón de toda aquella gente, y aun cuando está permitiendo todo aquello, aún así sabe la ligereza de su fe. Y nos cuenta también los evangelios que cuando entra en Jerusalén él llora. Es la segunda ocasión donde se nos dice que Jesús llora. Y Jesús llorando dice: ay de ti, Jerusalén, Jerusalén. Porque empieza a ver
que va a venir la destrucción, no va a haber arrepentimiento, y después de un tiempo, de unos años, en el año 70, Jerusalén sería destruida por completo, y Jesús lo está viendo. Por tanto, hay un permiso de alabanza y honra, pero el Señor Jesús sabe lo fluctuante de aquella fe. Hay una serie de milagros, entra otra vez en el templo, vuelve a expulsar a los comerciantes del templo, y por otra parte está la frustración de los fariseos, porque lo que están viendo es que al que alboroto no puede ser frenado. El mundo entero se va detrás de él. Lógicamente están asustados, están llenos de furor, porque no solamente es un montón que le acompaña, sino que otro montón ha salido a recibirlo y todos están cantando. Después de todo aquellos alborotos, de todas aquellas señales, de haber entrado en el templo, etcétera, se nos cuenta que el Señor Jesús vuelve otra vez a Betania, a través del reposo. Entre medias, Juan otra vez nos hace una nota aclaratoria, un paréntesis. Bueno, los discípulos en realidad no entendían ninguno, se está hablando acerca de sí mismo. Los discípulos no entendían lo que estaba ocurriendo, lo entenderían después, en la glorificación. Es decir, que nosotros tenemos el privilegio de poder ver toda esta narración, esta armonía de los evangelios, y podemos ir descubriendo ahora todo el significado de las cosas, la facilidad con que vosotros tenéis en vuestras Biblias la cita. Y podéis ir con esas letritas pequeñas y decir, esto acerca del pollino lo dice Zacarías 9, acerca de esta situación lo dice el Salmo 118, 20 y tantos, y tenemos esa facilidad. En aquellos momentos no. Pero Juan dice, bueno, esto ya lo entenderían después. Bueno, todo este alboroto que nos enseña a nosotros, después de poder ver todos esos detalles, que seguramente vosotros encontraréis mucho más que añadir a toda esta riqueza de datos que se nos está narrando en este momento. Bueno, varias cosas. En primer lugar, que Jesús, en este momento extraordinario y especial, se deja ensalzar por la gente. No fue así anteriormente. Fijaros, si abrís conmigo en el Evangelio de Marcos, cualquiera otro de los evangelios, pero mirad el comienzo de Marcos, solamente el primer y segundo capítulo. Si estáis en el capítulo 1 de Marcos, podéis leer versículo 24. Es un hombre poseído que dice, sé quién eres, el santo de Dios. Pero dice, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Si pasáis al versículo 37, nos dice que Simón, Pedro, le ha dicho, todos te buscan. Versículo 37, todos te buscan. Él les dijo, vámonos a lugares vecinos. Versículo 44. Le dice, después de haber hecho un milagro al leproso, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él, marchándose, comenzó a publicarlo mucho y a comentarlo con toda la gente de lo que había ocurrido. De manera, nos dice, que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. Si pasáis al capítulo 2, versículo 11, dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron. Bueno, no era este el versículo que estaba buscando, también que se nos está señalando, donde el Señor constantemente está diciendo, no habléis, no lo comentéis, no digáis nada. Sigue haciendo su tarea, sigue yendo a diferentes lugares a predicar, pero a lo largo de su ministerio hay como una especie de silencio, de búsqueda de la intimidad, y aun cuando le buscan multitudes, él no busca en sí las multitudes. Como hemos dicho antes, cuando va a entrar en Jerusalén, en otras ocasiones lo hace en secreto, sin alborotar, y cuando hay un cierto revuelo, se marcha. Incluso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, recordar que la multitud quiso hacerle rey,
Pero él, apartándose o apartando a las multitudes, se marchó. ¿Qué es eso de hacerme rey? Ahora miraremos el significado. Así que el Señor Jesús, a lo largo de su vida, conforme vais leyendo vosotros los evangelios, podéis ver que el Señor no busca el aplauso, el halago o las multitudes. Nos está diciendo aquí que toda aquella multitud que estaba saliendo a alabarle, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y que repetían los salmos de bienvenida y de saludo, el salmo que hemos dicho antes, 118, versículo 25 o 26, la gente no estaba entendiendo realmente lo que estaba ocurriendo y lo que estaban diciendo. Lo mismo ocurría con el sumo sacerdote. ¿Recordáis? El sumo sacerdote de un momento dice una profecía o algo así, es necesario que uno muera por todo el pueblo, pero realmente no entendía lo que estaba ocurriendo. Estaba diciendo la verdad, como vimos en el pasado. Es verdad que Cristo tenía que morir por el pueblo, en lugar del pueblo. Pero la mente, aun cuando era profética, la mente del sacerdote, el sumo sacerdote, no estaba entendiendo. También nos dice de cómo María vino a ungir el cuerpo, los pies de nuestro Señor Jesús, preparándole para la muerte. No entendían por qué esta cantidad de dinero en perfume de nardo se va a verter cuando se podría dar a los pobres, y el Señor Jesús tiene que decir, esta mujer está preparándome a mí para la muerte. Así que hay muchas cosas a lo largo del Evangelio, de la vida de Jesús, que la gente hacía o que la gente manifestaba sin llegar a una completa comprensión. No podemos confiar demasiado que aquella multitud era realmente ferviente, devotos del Señor, o que era una fe genuina en la persona y la obra. Quizá más en las señales externas que el significado interno. Pero aquí vemos a la gente en multitud alabándole y el Señor permitiéndole, aun cuando sabía lo que había en el corazón de ellos. Es más, incluso nos dice también en el versículo 16 que los discípulos estaban allí con ellos y no estaban entendiendo nada. Podéis imaginar que le preparan el pollino y que arrancan las ramas de palma y que extienden sus mantos a lo largo del camino, pero en realidad están diciendo, ¿y esto qué? ¿Qué significa? ¿A dónde van? Porque algunos de ellos están diciendo, no vayas a Jerusalén que vas a morir, pero bueno, si mueres nosotros estaremos dispuestos a morir contigo. No entendían acerca de la muerte y acerca de la resurrección o del reino espiritual, etcétera, etcétera. Lo entenderían después. El Señor nos dice en ciertos momentos, en Lucas 19, si vosotros callarais, si la gente callara, si los niños callaran, las piedras levantarían y se ensalzarían. ¿Cuántas señales podemos encontrar a lo largo del camino acerca de nuestro Señor Jesucristo y no entendemos nada y estamos dejándonos llevar por los planes de Dios? El Señor Jesús hasta un momento, hasta ese mismo instante, no se ha dejado ensalzar, y ahora sí. Y no le importa tanto si lo entienden o lo hacen con un corazón profundo y sincero, con todo el conocimiento necesario. Pero ahora sí se deja. ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿por qué hemos leído en el Evangelio de Marcos, el Señor constantemente le dice a las multitudes, dejarme tranquilo, o a Pedro, que no dejad que me molesten, que yo busco los lugares más apartados, que tendremos que ir a todas las aldeas, este no es momento, todavía no es la hora, y le dice a los demonios, aun cuando están diciendo la verdad, tú te callas y no hables, y le dice incluso a los discípulos, no salgas por ahí hablando las cosas, simplemente ve al sacerdote en intimidad y cumple los rituales judíos, pero de momento no digas nada. ¿Por qué el Señor de pronto ahora dice, si no es la gente, si no son los niños, serán las mismas piedras, pero aquí estoy? Y no importa si comprenden o entienden, aquí está, que levanten la voz, porque lo que están diciendo es cierto. ¿Qué pensáis que ha cambiado en esta última semana? En esta entrada que ahora nosotros llamamos triunfante en Jerusalén, pero que después de unos días aquella misma multitud diría, crucifícale, crucifícale, y le dejaron solo. Pero de momento estamos en todo glorioso y el Señor Jesús le dice, hacerlo, y si vosotros no lo hacéis, otros lo harán. Segunda cosa, porque Jesús está llegando al clímax de su venida. Está entrando en Jerusalén para cumplir la voluntad del Padre. Jesús se entrega voluntariamente y quiere dejar señal precisa
de que Él está entrando en Jerusalén para cumplir aquello por lo cual ha venido a este mundo. Es algo que hemos señalado multitud de veces y que tenemos que repetirnos una y otra vez. Todo ocurre, todo, en todas las cosas de este mundo y de nuestra vida según el plan de Dios, pero más específicamente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Todo ocurre según está establecido en la voluntad de Dios, en el deseo de Dios y deseo de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte tiene un plan que lo ha predicho y lo ha señalado. Por eso nos dice, por ejemplo, capítulo 7 del Evangelio de Juan. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Esto la gente no lo sabía. Aquellos que querían quitarle la vida no sabían que todavía no había llegado su hora. Para ellos decía, ya ha llegado el momento de quitar a este estorbo de delante de nosotros. Y seguramente ya empezaban en secreto a tener toda esa búsqueda de cómo quitarle la vida o quitar de en medio a Jesús. Pero Juan nos hace la aclaratoria, no pudieron porque todavía no había llegado su hora. Ahora que estamos entrando triunfantes en la ciudad de Jerusalén, ahora sí ha llegado la hora. Podemos ver entonces que no es la decisión de los hombres el quitarle la vida a Jesús, sino que es la decisión del Padre y es la decisión de Jesús. En otras palabras, el Señor nunca quiso evitar su muerte, aun cuando algunas veces querían quitarle la vida y Él se escabulló, o se escondió, o se escapó, como queramos verlo, sino que buscaba la muerte de manera voluntaria. Hay una tremenda, inmensa o abismal diferencia entre una manera y otra. Mirad, uno puede pensar, la muerte del Señor Jesús fue por causa de la voluntad de los malvados. Y es verdad, son responsables. Todos aquellos que pusieron el dedo en la llaga de Jesús o que lo llevaron a la cruz son culpables. Pero nuestro Señor Jesús no fue a la muerte por voluntad de hombre, sino que fue a la muerte por voluntad de Dios y por su propia voluntad. Él nunca quiso evitarla, sino que la buscó en el momento preciso. Vino a morir en obediencia, en una obediencia completa y total. Y por tanto, Él estaba diciendo, con esta entrada triunfante a Jerusalén, Él estaba diciendo, el calendario lo pongo yo, no lo ponéis vosotros. No penséis que vosotros me vais a quitar la vida porque tenéis poder para hacerlo, sino que yo estoy poniendo mi vida porque tengo poder para hacerlo. Él dicta el cómo y Él dicta el cuándo. Si nosotros, a la luz de las Escrituras, entendemos esta diferencia que nos puede parecer muy trivial, vamos a entender completamente lo que es la redención del hombre. Mirad, nosotros no tenemos en el Señor Jesucristo meramente un modelo o un ejemplo a seguir de víctima por causa de la voluntad de hombres, sino que vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo como el Redentor nuestro, el plan de redención que Dios ha establecido. Y por eso lo podemos ver en su entrada. Ahora sí, dice el Señor Jesús, aquí estoy y todos me levantarán, me ensalzarán y me glorificarán como lo que soy. Y veremos ahora las palabras que se pronuncian en el cántico del Salmo 118. Tercero, no solamente es que Jesús se deja ensalzar por la gente a su alrededor, no solamente es que Jesús se entrega voluntariamente ahora sí, porque ha llegado la hora que estaba establecida, sino que Jesús entonces se deja proclamar como el que es, el ungido y el rey. Todo tiene sus símbolos y lo cogemos con todos los que son los evangelios y podemos ver cómo salen con estas palmas. El coger las ramas, las palmas de los árboles, con todo lo que pueda simbolizar, y lo podéis mirar en diccionarios, etcétera. En Levítico 23 se nos señala que recibían a los victoriosos con estas palmas.
Y como hemos dicho también acerca de Zacarías 9, versículo 9, acerca del rey que viene en el pollino, toda una señal del cumplimiento. No es tanto aquí un mensaje profético, sino que lo que están mostrando aquellos gestos es que el que viene es principal, es único, es diferente, es el esperado. ¿No recordáis aquella pobre mujer adúltera o fornicaria, como queramos ver, de una ciudad de Samaria, que tenía en su esperanza de que habría de venir aquel que nos dirá todas las cosas? ¿No recordáis aquel sacerdote y profeta que esperaban, aquella mujer ya tan mayor, siempre casi toda su vida viuda, que esperaban ver al Redentor? ¿No pensáis en aquellos magos que estaban buscando, siguiendo una estrella, el cumplimiento de las Escrituras, el rey de los judíos que había de nacer? Todos aquellos acontecimientos ahora lo están marcando los gestos y las señales. Y el Señor Jesús los está buscando, está dejando que todo eso símbolos lo adornen. Mirad, si alguno de vosotros viene a ponerme la medalla del mejor jugador de fútbol, no podemos hacerlo porque yo no soy el mejor, ni siquiera sé jugar a fútbol. O a alguno de vosotros le vamos a dar el premio del que mejor sabe las matemáticas, y apenas alguno de nosotros podrá merecer que le ponga una medalla por el conocimiento de matemáticas. No podemos recibir lo que no merecemos. Y la honestidad nos hará decir, no, a mí no me des esta medalla, ni me hagas este reconocimiento porque no lo merezco. Se lo tendrás que dar a fulanito, a menganito. Estás equivocado de persona. Si estás buscando algún buen jugador de fútbol dentro de la iglesia, tendrás que buscar colombiano, por aquí no hay. O si estás buscando a alguno que pueda tener un gran conocimiento de matemáticas, tendrás que buscar los que han estudiado ciencia y no letras. Pero nuestro Señor Jesús está actuando de manera distinta. Lo ha evitado antes, pero ahora lo deja. Sí, hacerlo. ¿Cómo no me vais a traer el pollino? Buscarlo. ¿Cómo no me vais a recibir con palmas? Hacerlo. ¿Cómo no vais a cubrir el camino con mantos? Hacerlo. Si estoy viniendo yo para traer la redención. Aun cuando todavía no lo entendéis, ya lo entenderéis después, cuando me veáis resucitado. Aun cuando ahora no comprendéis todo lo que está ocurriendo, hacerlo, porque la salvación ha llegado. Ahora sí comienza la extensión del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora sí es el cumplimiento de todas las cosas. Por eso, entonces, las multitudes salen cantando Hosana. Salva ahora. Este es el grito de Hosana. Salva ahora. Ahora es el momento. Sálvanos ya. Gritaba el pueblo en la antigüedad cuando venía la liberación. Y ahora sale la multitud repitiendo el Salmo 118 acerca del Señor Jesús. Ahora sí, ahora la salvación. Recordad, no están entendiendo lo que están cantando. Lo que a nosotros nos importa es que Jesús lo está permitiendo. Jesús permite que canten y que digan, ahora sí es la salvación. Podemos ver, podemos comprender, nos podemos contagiar con ese momento. Las multitudes saltan y sin saberlo, de una manera profética, guiados por el Espíritu, quizá el que salva ya está aquí, la salvación que esperábamos ya ha venido, aquellos que anunciaban, aquellos que esperábamos aquí, lo tenemos. Y el Señor Jesús dice, sí, gritarlo, proclamarlo, porque es cierto. Por supuesto que ellos quizá, o algunos de ellos estarían pensando en algún tipo de salvación, liberación nacional. Podrían pensar, a ver si por fin cumple toda la esperanza perdida de los macabeos, o a ver si este hombre por fin expulsa todo este dominio pagano que han traído antes los griegos y ahora los romanos. No, el Señor Jesús tiene que decir en cierto momento, mi reino no es de este mundo. Si me buscáis como un rey político nacional, os equivocáis. Pero que soy rey, soy rey. Él no dijo, yo no soy el rey, sino que soy rey, pero no de este mundo. Y que soy rey de un mundo que es espiritual y que es distinto. No un rey político nacional que vosotros quisierais buscar,
Habéis pervertido todo el mensaje del Antiguo Testamento. La liberación de los que hablaba el pueblo en la antigüedad o los profetas no es una liberación del dominio extraño o extranjero, sino la liberación de la esclavitud del pecado que tendréis por vuestro corazón. El Señor no está buscando que ahora podáis escapar de otra nueva Babilonia, sino que podáis escapar de esa esclavitud que os tiene atados a vuestro propio pecado. Así que sí, gritad, porque delante de vosotros viene el que salva ya, porque viene a salvar. Su salvación va a ser traída por medio de su muerte y su resurrección. Por cierto que sí, el que veis sentado en un pollino es el rey, porque yo soy el rey y estoy estableciendo mi reino, que nunca nadie podrá destruir ya jamás. A veces puede ser que nosotros estemos gritando, estemos proclamando, estemos buscando algo que no llegamos a entender. Y que a veces incluso nosotros somos instrumentos de nuestro Dios para la extensión de su reino. En ocasiones podremos tener incluso gestos que no nos damos cuenta y que no percibimos y que el Señor lo usa para la gloria de nuestro Señor. Pero esto es lo que está ocurriendo. Por fin ha llegado. Y nos gozamos de que podemos volver después de 2000 años y abrir estas páginas y de pronto descubrir que aquel siervo sufriente, maltratado y despojado de toda su gloria era el que es, y que Él vino en su momento cumplido, que no marcamos nosotros la señal en la historia, sino que la tenía Él mismo en la palma de sus manos, que en cierto momento a lo largo de su vida, después de aquellos 30 años en este mundo, o de aquellos casi 3 años de ministerio, de pronto dice, ahora sí voy a entrar en Jerusalén. Y ahora sí todo el mundo verá quién yo soy. Y ahora sí proclamaréis aun cuando no os guste. Y si no lo hacéis ahora, nos recuerda Pablo, un día todos reconoceremos que Él es Señor, aunque no nos guste. Pero terminamos. Hay una afirmación sorprendente que también me gustaría señalar. Es la reacción de los fariseos en el versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Seguramente los fariseos estaban refiriendo a todo lo que era el concilio y a todo lo que eran alguaciles, etc. Mirad, no estáis consiguiendo nada acerca de Él. Si no hacemos nada, mirad, el mundo va tras Él. Nos está mostrando la frustración. Yo puedo imaginar todo lo que está ocurriendo. Antes eran intrigas, ahora es oficial. Por fin han conseguido que los 70 del Sanedrín de concilio hagan una declaración para juzgar y condenar a nuestro Señor Jesucristo, y están ya dispuestos. Incluso un poquito después vendrá Judas, que saldrá buscando aquellas 30 monedas de dinero para entregar a Jesús. Pero están frustrados, están enfurecidos, están temerosos. El mundo se va tras Él. Qué duros de corazón. Han visto las señales, ven a Lázaro. Claro, que están diciendo, bueno, si Lázaro está vivo, después que lo ha resucitado, pues le quitemos la vida, lo quitamos del medio. No hay manera de poder cambiar un corazón. Mira, la gente no viene por las señales, viene porque el Señor les permite venir. Porque no hay más señales que se puedan hacer. Él ha hecho los milagros, ha resucitado a los muertos, ha hablado con autoridad, la multitud sale, los niños le alaban, cumple las señales del Antiguo Testamento, y a Él solamente les preocupa que están perdiendo gente. Ahora bien, creo que Juan nos está poniendo esta frase porque también es una palabra profética, una frase profética. Mirad, el mundo se va tras Él. Si Dios hubiera querido, el mundo iría tras Cristo. ¿Recordáis la resurrección de Lázaro? Lo que decíamos. Cuando el Señor Jesús, delante de aquella tumba que se le ha quitado la piedra, y dice, Lázaro, sal fuera. Y nosotros recordábamos que tuvo que pronunciar el nombre de Lázaro porque si no todos los muertos habrían resucitado. Por supuesto que el Señor tiene poder para hacerlo.
Y cuando podemos ver ya justo en la última hora antes de morir que le están diciendo ¿por qué no te liberas? El Señor Jesús dice, si yo quisiera una legión de ángeles pudiera venir y liberarme y luchar por mí. O sea, hay un mundo mucho más extraordinario, hay un poder inmenso que el Señor tiene. Él podría cambiar y hacer las cosas de manera distinta. Ellos están diciendo, el mundo se va tras Él. Por supuesto, Dios tiene poder para que el mundo fuera detrás de Él. Pero ha decidido salvar al mundo o a la gente por medio de la fe. Y dar la fe, nos dice después la Escritura, por medio de la predicación. No todo el mundo será salvo. No toda aquella fe es genuina. No todas las actitudes de los hombres son aceptables. Pero el Señor ha establecido que venga la salvación al mundo y que venga esta salvación a través de la fe. Yo os pregunto, ¿dónde está tu fe? Ante aquella entrada gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué parte eres tú? Ciertamente, cuando dice el mundo entero, los chinos no se estaban enterando de nada. Y si había algunos incas y aztecas en América, pues tampoco se estaban enterando de nada. Lo que los fariseos se refieren es que había una gran masa de gente de todas las clases que seguían a Jesús. Que en muchas ocasiones la Biblia se refiere al mundo a toda clase de gentes, de toda variedad. Pero esto es lo que nos está diciendo. El que es el Salvador del mundo ha llegado aquí y está en medio de nosotros. No porque todo el mundo va a ser salvo, porque podría ser salvo si Dios quisiera. Sino que venid a mí, todos aquellos que habéis puesto vuestra confianza en mí. Creer en mí y seréis salvos. Todos los rincones, todos los lugares de la tierra. Y yo te pregunto, ¿y ahora tú qué? Durante un tiempo, si hubieras estado en aquella ocasión, podrías ver señales sin ningún tipo de claridad precisa, pero ahora lo ves. El que es el Redentor y el Salvador entra a la ciudad, en Jerusalén, y entra de manera victoriosa y está diciendo que va a cumplir su tarea. Nadie lo puede frenar. Él ha puesto la hora, Él ha puesto el momento. Y sabemos que la redención es por medio de la muerte, y es su muerte de cruz. ¿Y ahora qué? ¿Y tú qué? Ríndete, adórale, glorifícale, y con todo el conocimiento que tienes, ahora con toda la información que has recibido, sin ningún tipo de ignorancia en tu mente y en tu corazón, sal a las puertas de la ciudad y recibe a tu Salvador y canta hosana, el que salva, salva ahora por fin, y salva mi alma, y por fin dile, entra como rey en mi vida, y dueño y señor de mi persona. Y la vida cambiará. Hazlo por experiencia, hazlo como una realidad, hazlo porque tienes la información precisa para que tomes la decisión adecuada. Amén.